¿qué sería de nosotros sin Él? No solo como Salvador, sino como Consolador, no solo como el que ha hecho la obra, sino el que la continúa haciendo. ¿Qué seríamos sin Él? Y yo, en estos días, hundido en el lodazal de traer la palabra, pensando que quizás tendríamos que estar sin mensaje en el día de hoy, y en esas luchas internas interminables, en las noches, en el día, recordé un texto que quizás no pase a la historia, pero nos haga andar esta semana. Ruth capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Respondió Ruth diciendo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén a la palabra del Señor. Bueno, se ha hablado mucho de este libro hermoso, que recomiendo la lectura de vez en cuando, porque hay hermosuras en este libro, que en la lectura el Señor hace que nuestro espíritu se fortalezca, y más en estas historias tan hermosas. Las Escrituras nos cuentan que después del tiempo de los jueces, en los días que gobernaban esos jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón llamado Elimelec, el cual tenía 2 hijos, Malón y Kelión, y una esposa llamada Noemí, decidió emigrar, salir, irse de aquel lugar donde se estaba pasando muy mal, a un lugar donde pudieran comer. Las Escrituras nos cuentan que Elimelec tomó a sus 2 hijos y su mujer y se fue de Belén de Judá a Moab. El relato es certero en cuanto a ese viaje, ese destierro, ese movimiento de los israelitas, de esta familia de israelitas, de pasar de un lugar a otro. El irse de la tierra donde uno le da, donde uno lo planta, y en el momento en que uno lo pasa mal, en el que uno no entiende el trato, en el que uno no comprende lo que está sucediendo, irse de ese lugar. Es más contradictorio aún, por cuanto Belén significa casa de pan. Es decir, que en el lugar que Dios determinó que fuera la casa del pan, se estaba pasando hambre. Es más determinante aún el que aquella familia israelita se fuera de la casa de pan porque no había pan, a morar a los campos de Moab, que eran enemigos de Israel. El nombre de Belén tiene mucho que ver aquí. Y que hubiera hambre en ese lugar también tiene mucho que ver para enseñanzas que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que a veces en Belén no habrá pan. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que a veces los cristianos viviremos contradicciones. Tenemos que aceptarlo.
Tenemos que aceptar que los siervos que predican de la salvación lloren también. Tendremos que aceptarlo. Tendremos que aceptar que los que tenemos un Dios que puede solucionar los problemas y que haya puesto el nombre a esa tierra, se contradiga en su trato. Tendremos que aceptarlo a veces. Tenemos que aceptar que el camino sea difícil. Tenemos que aceptar las contradicciones que se nos plantearán en el camino del cristiano. Tenemos que aceptar que el Dios que todo lo puede no lo quiera poder todo. Tendremos que aceptar la depresión, tendremos que aceptar el caos, tendremos que aceptar que en Belén, casa de pan, no haya pan para comer. Y a veces esto sucede, ocurre. Tendremos que aceptar el llorar sin entender por qué está sucediendo esto, porque si esto es casa de pan, si tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si yo estoy en el lugar donde tú me plantaste, ¿por qué? Tendremos que aceptar el que se ore por algo y no suceda nada. Tendremos que aceptar el poner las manos sobre los enfermos y que no sanen. Tendremos que aceptar el tener peticiones delante del Señor y el Señor no conteste o diga no. Tendremos que aceptarlo, tenemos que aceptar las contradicciones de vivir en la casa del pan y que no haya para comer. El mal no es ese. El mal se centra en que Elimelech buscó el recurso de Moab. Es decir, no se habla de grandes movimientos migratorios, se habla de una familia. Y si es grande el que se hable de una familia que se va, y eso es un error que cometieron, porque cuando se va Elimelech a Moab, Malón y Kelión ven a moabitas y se casan con ellas, y Malón, Kelión y Elimelech mueren. No murió Noemí, porque quizás Noemí, sin saberlo, no lo sabemos en la palabra, era la única que quería quedarse en Belén. Y quizás el juicio fue para Malón y Kelión y Elimelech, el padre y los dos hijos. Murieron en Moab. Comieron pan, pero murieron. Es decir, el problema fue solucionado, pero vino un problema mayor. Y es que a veces el moverse del lugar donde Dios te plantó por una contradicción hace que el problema que venga sea mayor. No sé si me entendéis. Es decir, lograron comer. Lograron tener pan. En Moab había pan. Es digno de resaltar que la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Y Moab, lo voy a repetir, ¿no os llama la atención? La Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Y Moab, que no es tierra, para Dios no es tierra Moab. ¿Entendéis? Es otro lugar, pero no es el lugar de Dios. Y hay que aceptar estas contradicciones y someternos a no movernos por nosotros mismos, no tomar decisiones por querer solucionar un problema cuando puede venir uno mayor por haberte movido. Habrá momentos en que quizás incluso uno se preguntará si tiene que estar en esta iglesia. Que más que estar en la iglesia es estar en el pastor, en los siervos de Dios, en lo que se ministra aquí. Porque el lugar no es lo importante. Yo siempre digo cuando alguien quiere venir a la iglesia que tiene que ser certero con la decisión de que el Señor le ponga a un hombre en concreto como el siervo de Dios que Dios ha calificado como el administrador de su casa. Esto es más importante que una iglesia.
Te puede gustar la gente que hay, te puede gustar el lugar, te puede gustar la ubicación, pero si el Señor no ha encajado ese hombre como el hombre, no hay nada a hacer, no se tiene que preguntar eso, si los hombres de Dios que hay son los hombres que Dios ha puesto para la educación de mis hijos. Es eso lo más importante. Y habrá momentos en que aquel hombre que haya puesto el Señor para la educación de tus hijos quizás no cumpla tus expectativas. Y uno pensará, me voy a buscar pan a otro sitio. Y será un error quizás, o quizás no, quizás sea acierto, pero tienes que asegurarte que ese lugar también es Belén, que no sea Moab. Y tenemos que aceptar las contradicciones. Es duro, no es fácil. No es fácil vivir en Belén, en la casa de pan y que no haya pan. Y no es fácil escuchar que en Moab la gente come. Porque haya justos que les acontece como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos que les acontece como si hicieran obras de justos. ¿No eres tú, Señor, el que das la lluvia y la quitas? ¿No eres tú el que das el crecimiento a la planta para que dé grano? ¿No eres tú, Señor, el Dios de Israel? ¿Cómo es que en Belén no hay pan? Y en Moab sí. ¿Es que Quemos, el Dios de Moab, tiene más poder que el Dios de Israel? ¿Es que ama más Quemos a los moabitas que Hashem a los israelitas? Hay que asumir a veces estas contradicciones y es duro asumirlas. Es más, repito, que los moabitas vivan tranquilos y en Belén de Judá haya hambre. Es duro. Es duro ver cómo los impíos, incluso los religiosos, viven bien. Y los que se esfuerzan en el Señor les acontecen cosas que no son agradables. Es duro, es dura esta contradicción. ¿No está escrito? Yo te pondré por cabeza y no por cola. Si guardares mis mandamientos, bendita será tu artesa de amasar. Bendito el grano, bendito el pan. Bendita tu oveja, bendito tu cordero. ¿No está escrito? Estamos guardando los mandamientos y a veces hay contradicciones. Y es duro de vivirlas, es muy duro de vivirlas. Es duro. Pero aunque esta familia se fue y es digno de condenar, es digno de alabar, que haya gente que no se va de Belén aunque no haya pan. Gloria tenga el nombre del Señor. Aunque no haya pan. ¿Y os imagináis a Noemí viendo cómo primero Elimelech muere? En Moab está comiendo pan, pero Elimelech muere. ¿Os imagináis a Noemí viendo cómo Malón muere, un hijo de sus entrañas muere, y se acuerda de lo que ha sucedido? Es que nos hemos ido de Belén. ¿Os imagináis a Noemí como cuando Kelión muere? Me pregunto, la gente que se fue de Belén, no que se fue de la iglesia, que también, porque se puede ir de la iglesia alguien y estar en Belén, gloria a Dios, pero quien se fue de Belén, está viendo lo que acontece en su casa, no vuelve en sí. No vuelve a decir, pero ¿qué he hecho? ¿Pero qué decisión tomé? Me impacta esto. Quiera el Señor, oramos para que vuelvan en sí. Para que vuelvan en sí. No se desea otra cosa que vuelvan a Belén. Y quizás volver a Belén no es volver a la iglesia del camino, es volver a los brazos del Señor. O quizás sí sea volver a la iglesia del camino. Quizás sí. Y cuando Noemí está enlutada de 3 lutos. Viuda y algo que no tiene nombre, que es cuando una madre pierde a 2 hijos. Uno puede perder a un padre es huérfano, uno puede perder a un esposo es viuda, pero cuando alguien pierde un hijo no tiene nombre, no se le pone nombre a eso. No se le pone nombre.
La Biblia dice que Noemí oyó que Dios había vuelto a visitar Belén de Judá. Y en las contradicciones, ¿saben lo que es lo más difícil? Lo más difícil no es tener esperanza en Dios, porque una de las contradicciones que vivimos los cristianos, el que es cristiano de verdad, no tiene desesperanza. Sabe que Dios puede hacer las cosas, pero lo difícil es el tiempo. Es cuándo lo va a hacer. Es la incertidumbre de que no haya respuesta. Es estar mal y decir, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Pasa un día, pasan dos, una semana, un mes, ¿cuándo? Esto es lo que hiere el alma. Lo que en las profundidades de las telas de nuestra alma, en nuestras emociones, lo que más hiere es el tiempo, es una mañana, otra mañana, una noche y otra noche. Y continuar con ese problema, con esa angustia, con esa depresión, con ese desespero. Y el tiempo es cuando, y eso sí que no lo podemos arreglar. Porque los tiempos son de Dios. Y el cristiano no puede acelerar el proceso. Los procesos de Dios son cirugía curativa. Él sabe el momento, Él tiene en sus manos los tiempos, cuándo va a curar esto, cuándo va a pasar esto, cuándo, no sé, cuando Él quiera, pero en los 3 lutos de Noemí oyó, escuchó que Dios había vuelto a visitar a Belén de Judá. Y cuando lo oyó, qué bueno que se enlute todo, pero que no se enluten los oídos. No permitas que nuestros oídos se enluten, Señor. Te ruego en el nombre de tu Hijo, que las buenas nuevas lleguen a nuestra alma. Que tu esperanza no nos avergüence. No permitas que nuestros oídos se enluten. Que no pongamos el negro en lo que tenemos que oír, sino que nuestra situación aún mantenga cobertura para que desde el cielo las buenas nuevas lleguen a aquellos que estamos enlutados. Oyó que Dios había visitado a su pueblo y dice que en ese momento se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y esta historia es hermosa porque volvieron a Belén con muchas pérdidas. Noemí volvió con muchas pérdidas, pero no volvió perdida. Porque en el camino podemos tener pérdidas, pero no nos podemos perder. Es que perdí esto. Es que perdí lo otro. Es que me cuesta. Es que estoy mal. Es que... Es verdad. No lo podemos negar. Pero no volvió perdida. Es más, la pérdida de sus 2 hijos y de su esposo no hizo que olvidara el camino de regreso. Supo volver a Belén. Y en Moab se oye, porque la noticia también llegó a Moab y esperamos que llegue también a Moab, a los que quizás estén en Moab, que Dios sigue visitando Belén. ¡Aleluya! Que se escuche, proclamadlo en las azoteas, decidlo, gritadlo. Dios continúa visitando Belén de Judá. Lo sigue haciendo, porque hay promesa. No en nuestro tiempo quizás, no en el tiempo que nosotros quisiéramos, no de la manera que nosotros quisiéramos, pero el Señor continúa visitando Belén. Y Noemí se levanta, esas entrañas hebreas, ¿verdad? De tener, ha vuelto a visitar el Señor. Y bueno, quizás sea
un egoísmo. Quizás sea ahora sí, ¿no? Ahora vuelves, ¿no? Pero Noemí se levantó y fue a Belén. Y cuando salieron del camino, Noemí y sus dos nueras, ya conocéis esta historia hermosa, en ese momento en que uno sale de Moab y ve que sus nueras le siguen, Noemí se gira a las nueras y les dice, les manda que vuelvan a la casa de su madre. Volved a la casa de vuestra madre. Volved, volved, volveos, no me sigáis, no perseveréis en estar conmigo, volveos a la casa de vuestra madre. Y en ese momento en que salían, ni Orfa ni Ruth atendieron al mandamiento de Noemí. No volvieron. Dijeron, te seguimos. Esto es en el verso 8, 3 versos después, no sé cuántos kilómetros pasaron, no sé cuántos días pasaron, no se sabe si fue 3 días, 4 días, 5 días, no sé el camino de Moab a Belén, pero en el verso 11, Noemí insiste, volveos. Me detengo un momento aquí para decir que es bueno decir volveos. Es decir, que es bueno decirle a la gente que viene de Moab que se vuelva a Moab. No es malo, porque esa es la prueba de Dios. Si os fijáis en el principio, cuando salieron con Noemí, las dos dicen que no van a volver. Pero cuando le dicen la segunda vez, cuando Noemí le dice a las nueras, volveos por segunda vez, repito, no sé cuánto tiempo pasó, en ese momento una se vuelve. Orfa besa a su suegra y se vuelve para atrás. Porque en un principio de la emoción, en ver una suegra enlutada, cómo sale de Moab y va para Belén, en ese momento de emoción, todos seguimos. Pero cuando vamos dejando atrás Moab, cuando uno se aleja de la casa de sus padres, allí es el momento en que uno tiene que ver si paga el precio o no. Y la aplicación a nosotros es lo que hemos visto muchas veces. No sé cuánto pasa desde la emoción hasta la verdad. Desde el momento en que uno está emocionado y sigue a Noemí, hasta el momento en que ve a Moab muy lejos y ve que tiene que dejar a sus padres y ve que esto va en serio. La pregunta es, quizás sea ahora o mañana cuando Dios te pruebe en esto y te diga, esto va en serio, vuélvete. Esto va en serio, vas a dejar la cultura, vuélvete. Esto va en serio, vas a dejar las tradiciones, vuélvete. Porque en un principio, en la emoción, todos levantamos esta bandera. Pero cuando esto va en serio, vuélvete. No vas a poder casar a tus hijas como lo hacías, vuélvete. Quizás el marido de tu hija no sea lo que esperabas, vuélvete. Las costumbres tienes que abortarlas, todas aquellas que ofenden a Dios, vuélvete. Cuando dice vuélvete y Moab está lejos, Orfa besa y se va. Y cuando besa pasan dos cosas. Una que no pasa. ¿Cuál? El beso no influenció a Noemí. Y eso es muy importante. Que el beso de los que vuelven a Moab no nos influencie. Y eso pasa constantemente. Pasa en la iglesia. Pasa gente que besa para volver a Moab. Y saben, no hubo influencia en Noemí porque Noemí hubiera podido decir, bueno, parémonos aquí un momento, vamos a pararnos aquí, vamos a estar unos días aquí hasta que te lo vuelvas a pensar. Porque hay gente que hace un semibelén en el camino. Por causa de los besos de las orfas que miran para atrás. Y la iglesia no está ni en Moab, ni tampoco está en Belén. Está en el medio por causa de los besos de la gente que no quiere dejar Moab, ni quiere llegar a Belén. Y hay un entremedio entre esos términos. Casi cristianos. Casi nos entregamos del todo.
Sí, pero no. Sí, pero hasta aquí. Nos sucede. Nos sucede y lo vemos cuando llega la prueba. ¿Cuándo será cuando veas a Moab detrás y el pastor te diga, vuélvete? Tú dirás, no, es que yo quiero venir contigo, pero es que yo quiero, y tenemos la mano en los dos lugares, tenemos la boca en la mejilla de Noemí, pero el corazón aún lo tenemos en Moab. Somos los guerreros de las 1000 mejillas y a veces las mejillas no se ponen, wow. A veces las mejillas no se ponen para ser golpeadas, sino para ser besadas. Otra oportunidad. A veces las mejillas, pon otra vez tu mejilla, no es para ser golpeado, porque el golpe a veces te despierta, pero el beso te entontece. Son más peligrosos los besos de Orfa que las bofetadas del Sanedrín a Jesús. Las bofetadas del Sanedrín te ponen firme, pero los besos de los que tienen el corazón en Moab, y Noemí no le afectó porque tenía las mejillas de diamante, como mi Señor Jesús. Tenía las mejillas de diamante y no le rayó la mejilla. No le afectó la mejilla. Le besó y continuó. No hizo un semi-Belén en el medio. Ayúdenme. Ayudémonos a no hacer un Belén en el medio. Y a los que tienen aún el corazón en Moab, a decirles, vuélvete. Volveos. ¿Cómo? Que os volváis. Resaltamos lo de hace unos días, el poner el menú de las algarrobas por gente que se les va a buscar cuando aún tienen el corazón gastar la herencia. Y uno se ve envuelto de palabra y algarrobas. No puede ser eso. Las algarrobas de los cerdos no pueden estar en el menú de la iglesia. Volveos. No, ¿cómo te vamos a dejar? Pero cuando entran en el camino, volveos. Orfa besa y se va. Ese fue el beso del abandono. Voy a ser muy sencillo, muy claro y escueto. Mas Ruth, dice la Biblia, se quedó con ella. Quizás no era tan cariñosa. No dice que la besara. No dice que la abrazara. Pero se quedó. A veces el cariño es que te quedes. A veces el cariño es que perseveres. A veces Dios no está tan interesado en tus oraciones, en esos besos, ¿verdad? No está tan interesado en que cantemos bien. A veces el cariño es que te quedes. A veces la demostración de amor no son besos. A veces la demostración de amor es que te quedes. Estar a su lado. No ha hecho aspavientos, no le ha besado. No, pero se quedó. Y cuando se queda y ve como Orfa se va, hay una frase demoledora de Noemí. Le dice, deja estar a tu cuñada, le dice a Ruth. Y dice Ruth, ¿por qué? Y dice Noemí, porque tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Cómo? Impresionante. Hay tanta doctrina aquí. Hay teología para dar y vender. ¿Por qué? Porque si os fijáis, hay una partida por la mitad. Cuando Orfa estaba con Noemí, significaba haber abandonado los dioses. Cuando Orfa vuelve a su pueblo, no significa más que volver a sus dioses. Hay gente que estando con ella te hace estar con Dios. Y hay gente que estando con ella te hace volver a los dioses. Cuando se fue, dice, no se ha ido solo a su pueblo, se ha ido a su pueblo, tierra, y también a sus dioses. Porque volverse atrás, hermanos, es volver a los dioses. ¿No tenéis miedo?
¿No lo veis? Como la gente que se ha vuelto atrás, se ha vuelto a los dioses. Es impresionante cuando ves cómo el reflejo de salir, irte, depende de qué personas, es irte a otro pueblo y es irte a otros dioses. No quiero ser explícito, ¿me estáis entendiendo? Que hay gente que Dios usa para que cuando estés con ellos, estés con Dios. Y cuando te separas de ellos, te vuelves a los dioses. Estar con Noemí significaba estar con el Altísimo, el primero y el último, el alfa y la omega, la raíz de David, el vástago de Isaí. Eso era estar con Noemí. Y hay gente que es así, que Dios los puso en la tierra para que estar con ellos sea estar con Dios. No porque ellos sean Dios, sino porque Dios está con ellos. Y volverte al pueblo, No, yo no he dejado de ser cristiano, volviste a los dioses. Volviste a agarrar aquello que decías, que criticabas, que era pecado, ahora lo vuelves a tomar. No, pero yo sigo creyendo, volviste a los dioses. No, pero es que a veces se puede cambiar de opinión, volviste a los dioses. No te engañes, volviste a tu pueblo y volviste a los dioses. ¿A sus dioses? Le dice Ruth, sí, vete tú también, insiste Noemí con Ruth, vete tú también. Y lo que hemos leído, respondió Ruth y dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Lo veis como mirar? Estar con Noemí implicaba lugar, implicaba vivienda, implicaba pueblo, implicaba Dios. ¿Lo veis? Como hay gente que Dios usa para que cuando estás con ellos tienes una vivienda, el cielo, tienes un lugar, la iglesia, tienes un pueblo, el pueblo de Dios y tienes un Dios. Amén. Implica estar con Noemí. Hubiera podido decir, escúchame, yo no me voy contigo, pero voy con el Dios que me has predicado. No, tengo que ir contigo a donde quiera que vayas, iré yo, a donde quieras que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Impactante. Porque este es el camino del Evangelio. Es una frase doctrinal. Donde quiera que vayas, donde quiera que tú fueres, iré yo. Porque el camino del Evangelio es ir. Es caminar. Está diciendo, camina que yo te sigo. Está diciendo eso. Segundo, donde quiera que vivieres, viviré. Un lugar para caminar y vivir esa creencia. El tercero es tu pueblo será mi pueblo, añadido a un pueblo. Gloria a Dios porque el Señor de dos pueblos hizo uno, tirando la pared intermedia que había entre nosotros, y quien no crea que de dos pueblos hizo uno, no está creyendo la Biblia. Pueblo, añadidos a un solo pueblo, al pueblo de Dios. Y tu Dios será mi Dios. Escúchenme, vamos al revés como hacemos a veces. No es tu Dios el Dios de Israel si tu pueblo no es su pueblo, si no vives donde viven y si no vas donde van. Es una relación constante, doctrinal y de enseñanza. A donde quiera que vayas iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero ¿qué mensaje le dio Noemí? ¿Cómo? Es impresionante esto, porque allí termina el verso, pero no el mensaje de Ruth, porque el verso siguiente dice, y donde murieres, moriré yo. Esa es la fuerte. Porque con Noemí se puede morir. Con Noemí se puede caminar, con Noemí se puede vivir,
Con Noemí se puede tener un pueblo y se puede tener un Dios, pero lo más importante que le dice Ruth es, donde tú murieres, allí moriré yo. Porque ese es el fin de todo. Si no hay muerte, no hay Dios. Si no hay muerte, no hay Dios, no hay pueblo. Si no hay muerte, no hay Dios, no hay pueblo, no hay lugar. Si no hay muerte, no hay Dios, no hay pueblo, no hay lugar, ni hay andanza. Por eso Noemí le predicó bien de toda la enseñanza que esa casa israelita enseñó en Moab. Aquella Ruth moabita la aprendió de tal forma que entendió que con Noemí se puede morir. Y esta es nuestra enseñanza. ¿Se puede morir con nosotros? Porque podemos ir a tomar café, porque podemos ir de vacaciones, porque podemos estar juntos, porque podemos ir a cenar, pero ¿se puede morir con nosotros? Donde tú murieres, allí moriré yo. Camino, residencia, parentesco, Dios y sobre todo cementerio, cruz. Ese es el mensaje de Cristo. Lo que pasa es que Cristo comenzó al revés. No dijo vivir, no dijo estar, no dijo pueblo, no dijo Dios, sino lo primero que dijo es cruz, morir. Porque sin morir no hay todo lo demás. Donde mueras, allí moriré yo. Es tan fuerte lo que ve Noemí en Ruth que acepta, deja que la sigan. Y cuando yo la veo la escena, no sé si vosotros la veis, cuando ya han andado, no sé los días, lo desconozco, pero la Biblia nos cuenta que entran por Belén. ¿Os imagináis a Noemí vestida de saco, cubierta de 3 lutos? Pero entran por Belén. No sé los años que pasaron en Moab, no lo sé, pero entran por Belén. Y cuando entran por Belén, la gente dice, es Noemí. Es ella. Ha vuelto. Y la frase de Noemí, no sé si fue un grito o una aseveración propia, pero la frase de Noemí es, no me llaméis más Noemí. Llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Altísimo. Pero la gente decía, es Noemí. ¿Veis la percepción? ¿Entendéis la percepción? La contradicción. Hay una contradicción al principio. En Belén no hay pan. Se van a Moab como si es casa de pan. Es una contradicción. Seguía siendo Belén aunque no hubiera pan. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? La segunda contradicción. No me llaméis Noemí. ¿Qué significa Noemí? Hay quien dice deleite. No, significa mi deleite. No tendría ese significado absoluto sin el pronombre mí. ¿Por qué? Porque si fuera deleite, Noemí hubiera dejado de ser deleite a secas. Pero tenía un dueño. El pronombre es lo que cuenta. Mi deleite. Eso significa que aunque Noemí era enlutada de 3 lutos, aunque estaba en amargura, seguía siendo el deleite de alguien. La importancia es el mí. Y aquellos que viváis contradicciones y que en los momentos de dolor quizás lo estéis pasando ahora, de no entender las cosas, y que nuestro grito aún sea delante de los hombres, no me llaméis más así. Llamadme amargura. Llamadme amargura. Se seguirá escuchando. Mira, es Noemí. Porque los que perseveran en la amargura, los que siguen al Señor, aún en esas dificultades, son el deleite de otro. No sé por qué me acuerdo ahora de esto. ¿Os acordáis de la historia de Noé? Noé fue el juicio de la tierra. ¿Sí? Por Noé fue destruida la tierra. ¿Saben qué significa Noé? Consuelo. ¿Entendéis? Nunca fue el consuelo de los hombres. Era el consuelo de otro.
Sí que a veces nosotros vamos por la vida con un vestido de amargura, pero quizás podamos ser el deleite de otro. No me llaméis más Noemí, llamadme Mara. Impresionante entrando en los campos de Moab, aquellas dos mujeres, con un paquete a las cuestas, con un fardillo, enlutadas. ¿Qué van a hacer? Bueno, termina ahí la historia, ¿no? La historia es brutal. Noemí aconseja que vaya a espigar como extranjera en las eras de los grandes señores de Belén. Porque había una ley, ¿no lo sabéis? Había una ley que prohibía a los que espigaban rebuscar en el suelo y que dejaran el grado caído, y prohibía rebuscar en las esquinas de las fronteras de la era para los extranjeros pobres. La ley es misericordia. Y Noemí le cuenta esto a Ruth y le dice, tranquila, nadie te va a echar. Pero es que yo soy moabita, no te va a echar nadie, tranquila. Tú ves, rebusca entre las esquinas. Tú ves que habrá gente que no espigue tan bien y se va a dejar... Es impresionante porque el error de los espigadores hacía comer a los pobres. Muchas veces aún los errores nuestros hacen comer a los pobres. Y no espigar bien provoca que otros coman. Si el no espigar bien, el error provoca que otros coman, ¿cuánto no será el acierto? Y aquella Ruth se va por las esquinas, rebusca, agarra y dice, el dueño, un tal, no sé si os suena, un tal Boz, el dueño de aquel lugar, dice, ¿quién es aquella mujer, aquella joven enlutada que hay allí? Es una moabita, es la nuera de Noemí. ¿Noemí ha vuelto? Sí. Dice, espiga como nadie. Le dicen, recoge como nadie. Porque escúchenme, hermanos, escúchenme. Esto es muy fuerte. Hay dos cosas aquí. Primero, Boz permitió comer de su era a los que no habían sembrado. Otra oportunidad. Boz permitió comer de su era a los que no habían sembrado. ¿Saben que la mayoría de veces usted come de lo que no sembró? Pero lo digo más fuerte. Boz permitió comer de su era a los que en los malos tiempos se fueron. Porque es para decir, escúchame, mira, para. Tú te fuiste, ahora no vengas aquí a espigar. Si en los malos tiempos Noemí se fue, ahora que no venga aquí a comer. Y a veces es nuestra reacción cuando vemos a gente que viene, cuando se ha ido, decimos, escúchame, ahora no vengas aquí a comer. Hermanos, no podemos hacer nada. De entre las esquinas no podemos rebuscar. Y si nos cae un poco de trigo y de grano, no podemos rebuscarlo. Ahora sí, recoge. No sembraste, vale, pero al menos recoge. Porque hay gente que quiere venir aquí a comer sin ni siquiera recoger. Y ni Cristo dijo, el que no recoge, desparrama. Al menos recoge. Ya sé que no oras, ya sé que no haces esto, ya sé que no haces lo, pero por lo menos recoge. Participa de la recogida. Agarra el trigo. Y Boz permite a esa mujer, la ve, la mira, dice, uy, le dice el siervo de Boz, dice, hasta bebe el agua de los siervos. Dice, bebe el agua de los siervos, qué historia tan bonita. Empezó bebiendo el agua de los siervos y terminó bebiendo el vino del amo. Porque esa es la progresión. Quien va a la era de Boz no quiere empezar bebiendo el vino. Uno quiere beber el agua de los siervos. No se ve digno del vino del amo. Usted sí. Entra aquí como Pedro por su casa, repito lo de los asientos, su asiento, que nadie se lo toque, sabe dónde sentarse, cuándo levantar. Esto no es suyo, esta es la era de otro. Es la era de otro. No quiera venir aquí exigiendo el vino del amo. Porque tenemos suficiente con el agua de los siervos.
Está desde la mañana sin descansar, le dicen, ni un momento, y bebe del agua que sacan los siervos. Booz alucina con ella, pregunta por ella, y hay un encuentro en el que Booz le dice, la veo muy necesitada, la veo que es la nuera de Noemi, mira, dadle algo más, llenad sus faldas de grano. Cuando se encuentra con ella delante de la gente, la llama así, hija mía. ¿Y saben qué dice Ruth? Dice, yo soy de Moab, no soy israelita. Porque lo primero que tiene que haber es sinceridad en los encuentros. Es decir, Booz no utiliza su señorío para seducir a la joven. La llama hija. Está diciendo, soy mayor, tú y yo no tenemos nada que hacer. ¿Estáis entendiendo? Y Ruth no se entremezcla diciendo, ay, que soy la nuera de Noemi, que Noemi está aquí. No le explica, dice, soy moabita, porque lo primero en nuestra relación es la sinceridad. Hay quien trata de embaucar a Dios para seducirlo. Cuando lo primero es la sinceridad, soy así, tengo esto, me pasa esto, no soy digna, eso es lo primero. Y ante esa sinceridad, Booz le da potaje del mismo amo, del que él comía para que se lleve. Ruth alucina y en esa conversación Booz la bendice de una manera, dice, hija, el Señor recompensa tu obra y sea cumplida tu remuneración de parte del Señor bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Señor te recompense y con sus alas te refugie. ¿Cuáles eran las alas de Dios? Las alas de Dios era Belén, era Booz, eran las alas de Dios. Escúchenme, Belén es las alas de Dios, aunque a veces no hay pan. Siguen siendo las alas de Dios, aunque a veces sea una contradicción. Has venido a refugiarte al lugar correcto. Escúcheme, no hablo del local, pero si usted está en Dios, es el lugar correcto. Es el refugio de sus alas, aunque a veces no hay pan. No se mueva de Belén. No se mueva de ese lugar que es el Señor, aunque a veces no hay pan, aunque a veces la situación sea insostenible, aunque nos preguntemos mil cosas, aunque digas, no entiendo esto. Sigue siendo Belén las alas de Dios, aunque a veces no hay pan. Aunque no sean respondidas nuestras oraciones. Aunque a veces no hay pan, Belén sigue siendo las alas de Dios. Ruth vuelve a la casa con potaje, con grano, con noticias. ¿Dónde has estado? En la era de Booz. ¿De Booz? Y le dice a Noemí, no te muevas de esa era. Y este es el mensaje, no te muevas de esa era. Aunque en un tiempo no hubo pan, Dios volvió a visitar Belén. ¿Así has estado donde Booz? Sí, mira, yo le conozco. Sí, me ha hablado de ti, suegra. Yo le conozco. Dice él por las mañanas se queda mirando a la gente cómo trabaja. Y deja a sus siervos que estén trabajando en ese lugar. Os ve a vosotras también que espigáis. Pero él hace algo por la noche que solo lo puede hacer él. ¿Qué hace? Espera el viento de la noche y la oscuridad porque avienta la parva de la cebada. Ah, que Booz también trabaja, sí, pero él trabaja distinto, él trabaja de noche. Porque ese es el trabajo del dueño de la era. El trabajar de noche. El trabajar con nosotros en las oscuridades más profundas de nuestra alma. El esperar el viento, porque solo ese trabajo lo puede hacer él.
¿Y qué hace? Avienta, agarra el grano, lo tira al cielo y cuando viene el viento se lleva la parva y cae el grano al suelo. Y es el trabajo de Dios con nosotros. Permite que venga el viento, nos tira por el aire para que se vaya la parva y quede el grano. Y lo hace y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Dios no espiga, Dios no recoge, pero avienta la parva de la cebada. Y cuando lo hace, uno no sabe si está en el suelo, está en arriba, está abajo. ¿Qué está pasando? Es de noche, no veo la salida, no veo la luz por ningún sitio. Pero viene el viento, se lleva la parva y queda el grano. Quédate con él, le dice, haz una cosa. Esta noche ves. Y Ruth, ¿cómo que vaya? Sí, ves. Ves. Y cuando él termine de aventar la parva de la cebada, estate tú allí en su establo, en ese lugar, y te pones al lado. Y cuando él duerma, descubres tus pies. Está diciendo, muéstrate a él. Él puede redimirte. Ya sé a lo que has venido, Ruth. Ya sé por qué estás aquí. Escúchame, sé por lo que has venido. Tú no lo sabías, pero sé a lo que has venido. Siscu, no lo sabes, pero sé a lo que has venido. ¿A qué? Él puede redimirte. Él puede. Es capaz. Pero muéstrale los pies. Descubre los pies, eso sí, descubre los pies. Y Ruth hace lo que le dice. Dice, báñate. Úngete. Y ves donde Boz. Y ocurre eso. Boz está aventando la parva. Ruth se esconde. Cuando Boz se echa a dormir, esto es hermoso. Ruth se pone a su lado y le muestra los pies. Y cuando están a solas en ese momento, Boz sigue siendo Boz. Le dice, hija mía. Porque en esa situación hubiera podido decir otra cosa, ¿verdad? Sea lo que vienes, esto ya no es normal, tú quieres otra cosa. Hubiera podido, Señor, no puedo hacer más, soy un hombre, soy de carne. ¿Entendéis lo que os digo? Pero Boz en esa situación sigue siendo Boz. Sigue conservando la moral y la pureza. Y le dice, hija mía. Y entonces Ruth le declara lo que Noemí ha hecho. Y en ese momento, cuando esa mujer se le presenta, se le insinúa una joven hermosa moabita, Boz dice, para. Yo lo haría, pero es que no soy el pariente más cercano. Es impresionante. La ley decía que el que podía redimir tenía el derecho el pariente más cercano. Boz era pariente de Noemí, pero había un pariente más cercano de Elimelech y de Noemí que podía redimir. Para, espera que venga el día. No ocurre nada esa noche. Espera que venga el día, esperan que venga el día, y cuando viene el día, Boz va al pariente más cercano. Y cuando va al pariente más cercano, ¿estáis aquí? Cuando va al pariente más cercano, le dice, mira, porque la redención no solo era para una persona, sino que tenía que agarrar todo lo que tenía. Y fíjense cómo Boz le presenta la redención de Noemí y de su nuera. Mira, aquí está Noemí, que ha perdido a su marido, ha perdido a su hijo y ha perdido a su otro hijo. Y tienen tierras que ser redimidas. Si tú eres el pariente más cercano, yo lo haría, pero como tú eres el pariente más cercano, te doy el derecho de redimir las tierras. ¿Y saben qué dice el fulano? La Biblia lo llama así, fulano. Fulano dice, sí, redimo. Todo lo que sean tierras. Dice, bien, pues redime. También te tengo que decir que tiene una nuera viuda. Que nadie quiere cargar con ella. Dice, pues ¿sabes qué? Redime tú. ¿Entendéis? Y así es el trato del diablo. El diablo quiere redimirte no por ti, sino por las tierras. Porque no quiere cargar con la viuda. Pero Jesús no miró jamás las tierras. Quiso cargar con la viuda. Y Boz redimió. Y de esta historia de redención tan brutal, tan impresionante,
se sabe que de Booz y Ruth nació Obed, de Obed nació Isaí, de Isaí nació David, de David nació Salomón, y de la unión de una moabita y del terrateniente más honrado de la historia de la Biblia, Booz, salió Cristo, el que nos redime a nosotros. No te muevas de Moab, perdón, no te muevas de Belén, aun en sus contradicciones. Aunque no haya pan en la casa de pan, aunque haya dolor y no haya resultados positivos, aunque haya contradicciones, aunque te quieras cambiar el nombre por amargura, recuerda que para uno sigue siendo su deleite. Oramos al Señor.